Muy buenos días, mis hermanos. Les deseo lo mejor. Yo quisiera que todos ustedes hayan pasado una bonita Navidad y un año nuevo hermoso, unidos con sus familias. Eh, Les deseo una gran bendición, que la gracia y el amor de Dios se derrame sobre la vida de ustedes. Vamos a continuar con la serie de Proverbios. Hoy entramos del versículo 9 al versículo 12. Vamos a, vamos a leer. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Versículo 12, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Bueno, gracias Señor por este día. Padre, te pido que bendigas este momento, estas palabras que salen de tu boca y que nos pueden construir interiormente. Yo te pido que bendigas ese estudio, que lleves esta palabra, que sea lo más auténticamente posible a la verdad, lo más apegada a la verdad. Señor, te pido que guíes mi mente y mi corazón para llevarle a mis hermanos tu palabra. Bendice a los que escuchan. Te pido que pongas oído atento a las personas que van a escuchar esto. Este mensaje está destinado para las personas que lo van a escuchar. Bendito seas por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema pues nos habla de la conducta del hombre. Por ejemplo, el versículo 9 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Por supuesto, bajo ninguna circunstancia el hombre puede purificarse solo. El hombre no puede redimirse. No hay una autorremisión. No puede el hombre salvarse por sí mismo. Esto es algo que mucha gente piensa en muchas religiones. Creen que por guardar la ley, que por cumplir los mandamientos, ellos pueden realmente alcanzar la redención. Estos son errores de interpretación y falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Es imposible que el hombre por sí mismo pueda tener esa oportunidad, ya que nosotros necesitamos de un sustituto, de alguien que tome nuestro lugar para que pueda morir, puesto que nosotros somos incompetentes para guardar la ley. Los estándares de Dios son altos, ¿verdad? Y nosotros no podemos llegarlos a alcanzar, nunca los vamos a alcanzar. Por eso Cristo los alcanzó. Por eso nosotros en Cristo estamos cubiertos, ¿verdad? Y Él va a poner en nuestro corazón su espíritu para que ese espíritu y su palabra el Espíritu de Dios en nosotros pueda producir la necesidad de buscar la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios y su Espíritu empezamos a transformar nuestra mente y nuestro corazón, porque es importante que seamos limpiados. El Señor nos va a limpiar con su palabra. La palabra es la que limpia. Por eso dice en el pacto de Jeremías que Él va a derramar agua limpia para limpiar. Entonces la palabra es la que limpia la vida de la persona y prepara el corazón para el arrepentimiento y para reconocer nuestra falta, ¿verdad? ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? El problema de las religiones o de la gente religiosa es que se siente que por el hecho de asistir a determinado lugar, a determinada congregación, ya no tiene problemas con Dios. Pero eso no es así. Si la persona no se somete a la palabra, si la persona no tiembla ante la palabra de Dios, si la persona no desea la palabra de Dios, entonces no desea a Cristo. El que rechaza la palabra rechaza a Cristo, porque Cristo y la palabra son una sola cosa. Dios y la palabra son una sola cosa. Espíritu Santo y la palabra son una sola cosa. Entonces definitivamente es necesario que nosotros reconozcamos
que nosotros ni nos hicimos a nosotros mismos, ni tampoco vamos a poder redimirnos a nosotros mismos. Este es un acto divino de redención. Se necesita un milagro para transformar la vida de una persona. El hombre natural no puede ir nadando en la dirección de la corriente del reino. El hombre siempre va a nadar en la dirección del mundo, porque es la naturaleza que tenemos. Nosotros siempre vamos a nadar hacia la muerte, hacia la perdición. Esa es la dirección que siempre por naturaleza nuestro cuerpo va a tener, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen aquí algunos pasajes. A ver, espérenme tantito. Dice el pasaje Primera de Reyes, versículo 8, capítulo 8, versículo 40, dice lo siguiente. Si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviere airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Entonces definitivamente hay una consecuencia del pecado. Aquí estamos viendo este pasaje que es importante. Tenemos otro pasaje aquí en Job 14:4. Dice así: ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién? Job empieza con una pregunta. ¿Quién hará limpio lo inmundo? A lo inmundo dice nadie. O sea, definitivamente la transformación del hombre y la pureza del hombre no tiene nada que ver con la capacidad humana. Absolutamente nada que ver. Tenemos también aquí en Job 15:14 dice lo siguiente: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Ninguna persona, toda boca, va a quedar callada en el día del juicio, porque Dios va a mostrar todas tus obras las va a mostrar delante de muchos testigos, y no vas a tener oportunidad de justificarte para nada. ¿Ve? Entonces definitivamente esto es tremendo, es tremendo. Tenemos acá Job 25:4, dice así: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? O sea, desde el Antiguo Testamento ellos veían, los grandes sabios del Antiguo Testamento veían y observaban que era imposible para el hombre por la naturaleza que tenemos. Ellos mismos se daban cuenta que tenían una naturaleza muy rebelde, una naturaleza que no estaba afinada con las cosas del reino. Sí, definitivamente que así es. Y tenemos en el Salmo 51:8 dice: he aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto obviamente no es una referencia a que la relación sexual, medio por el cual viene la vida, sea pecado. No, la Biblia le dijo a los primeros hombres, a Adán y a Eva, que se multipliquen y que se reproduzcan en la tierra y que la llenen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esto no puede ser algo malo porque definitivamente Dios lo está pidiendo. Lo que significa es que desde el momento que el niño nace, desde el momento que ese embrión es y el espíritu llega, ese espíritu ya llega contaminado por la naturaleza. Acuérdense que Dios solamente hizo el espíritu de Adán, porque de Eva, de ahí tomó, de Adán tomó para fabricar, para construir a Eva. Y de ahí las descendencias es por la unión de los dos. No, Dios no está haciendo espíritus nuevos, ¿verdad? Dios descansó en el séptimo día de su creación. Entonces aquí tenemos prácticamente que es imposible para el hombre poder salvarse. Es imposible para el hombre tener esa capacidad de poder entender, ¿verdad? Es imposible para el hombre poder entender estas cosas. No se puede ni se podrá nunca jamás
eh, poder darse cuenta de todo esto. Pasamos al segundo versículo, Proverbios 20, 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. La honestidad, la ética, la integridad, eso es importantísimo en la vida cotidiana. Nosotros no podemos faltarle al Señor en ese aspecto. No podemos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera como nosotros vivimos. Entonces, definitivamente, esto es abominación para el Señor. Peso falso y medida falsa. Todo lo que es falso, Dios tiene problemas para manejar este tipo de conductas, este tipo de sensaciones. No se puede ni se debe. No se puede ni se debe recurrir a esto para hacer dinero, porque una pesa falsa y una medida falsa siempre son los recursos que utilizan los faltos de ética para poder enriquecerse. Hay que tener mucho cuidado. Esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que Dios busca. Así que definitivamente esto es necesario y esto es muy importante para que nosotros podamos tener realmente esta oportunidad de agradar a Dios. Definitivamente que esto es necesario. Una de las cosas que Dios abomina es esto. Hay que tener mucho cuidado con la manera como manejamos dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Esto es importante, son mandamientos muy claros del Señor. Y en este pasaje de Proverbios 33 también nos habla el Señor de lo complejo que es para Él lidiar con este tipo de conductas. Dice, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. O sea, empezando por las cosas en el terreno del comercio, en el terreno de la interacción humana, ¿verdad? Dios necesita que seamos éticos, porque la falsedad es tremendo. O sea, uno no puede estar prometiendo cosas que no son reales. Uno debe de prometer, ¿verdad? Y lo que vas a cumplir. No puedes prometer algo y dar otra cosa. Entonces esta gente se ocupa en sus negocios. Esta era conducta real de los paganos de aquel entonces, pero es conducta real también de este tiempo. Y hay muchos creyentes que también tienen ese tipo de actitudes, que prometen cosas que no cumplen, que ofrecen cosas que no son las que están ofreciendo, ¿verdad? Que es lo que es muy común en esta época, es cuando un creyente pide prestado y te dice te voy a pagar y no te paga, ¿verdad? Esa es una situación muy parecida a esta, ¿verdad? Con un tipo aunque la consecuencia es la misma, es el fraude, es el engaño, ¿verdad? Y eso a Dios no le gusta, es la deshonestidad. Dios está en contra de la deshonestidad. Y tenemos aquí en Proverbios 11:1 también dice, el peso falso es abominación de Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, cuando hablamos de pesa cabal, hablamos de honestidad y de ética. Son recursos que son del nuevo reino, son recursos que entran dentro de los estándares de ética y de moral del reino, y Dios nos pide eso. Pero una persona que no es regenerada, bueno, hay personas que tienen eso por educación, pero al final de cuentas, tarde que temprano van a fallar en esa área, tarde que temprano van a tener complicaciones, porque si no reciben a Jesús,
Entonces, cuando esta honestidad es producida por el Espíritu Santo, ese es un indicativo de vida eterna. Pero cuando esta ética es producida por una educación humana, eso no significa que sea regenerado, ¿verdad? Porque sí hay gente que pueden adquirir educación. Aquí el problema, los judíos, por ejemplo, eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Por fuera eran muy éticos y muy morales, pero por dentro estaban corruptos. Entonces aquí el punto no es lo que tú muestras afuera, sino lo que tú tienes adentro. Lo que tienes adentro tiene que manifestar una imagen externa, pero tiene que haber congruencia entre lo que sientes y lo que haces. O sea, tienen que estar completamente simétrica estos sentimientos, ¿verdad? Definitivamente. Y pasamos al último versículo de Proverbio 16:11, dice lo siguiente: peso y balanzas injustas, pesos y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Entonces Dios, esto es la balanza, el peso y la balanza justa, eso es del Señor, eso viene de Dios. Pero eso, como les vuelvo a repetir, cuando sale de fuera, cuando es de dentro hacia afuera, cuando de dentro del corazón sale esta inquietud, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está produciendo la necesidad de la honestidad, la necesidad de ser ético y ser honesto, eso lo va a producir Dios. Entonces, definitivamente esto es importante. Esto es importante porque nosotros sí tenemos que tener esto como cristianos. Como cristianos. Pasamos al último versículo. Versículo 11. Dice así. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Aquí está. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. O sea, todo está relacionado. La naturaleza que tenemos no nos permite ser congruentes entre nuestro interior y entre lo que decimos y entre lo que hacemos, ¿verdad? Podemos decir y podemos hacer cosas por conveniencia, por formación social y familiar, podemos tener esta ética, pero lo que produce el Espíritu Santo se llama obras vivas y lo que produce la carne se llaman obras muertas. Lo que tú hagas inspirado en tu educación, en tu formación, en un ambiente social, en intereses, no tiene ningún reconocimiento en el cielo, no sirve. Tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Y aquí tenemos algunos pasajes. Proverbio 21:5 dice así: el camino del hombre es perverso, es torcido y extraño, mas los hechos de los limpios son rectos. Y aquí tenemos aquí tenemos realmente que siempre, por eso la Biblia dice, por sus frutos los vas a conocer. El fruto que sale de tus manos tiene que ser movido por los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo es interno, eso no se ve, es amor, gozo, paz, paciencia. Se exterioriza a través de obras, a través de conductas. Entonces, definitivamente, los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con tus sentimientos, con tus emociones, con tus criterios y tu forma de pensar. Y eso te va a llevar a hacer obras correlacionadas a lo que tú sientes y a lo que tú crees. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del impío son rectos. Y aquí tenemos este aspecto también. Proverbio 22:15 dice lo siguiente: la necedad, a ver, espérame tantito, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará. La vara de la corrección la alejará de él. Pues es importante esto, ¿sí? Esto tiene que ver también con la educación de nuestros hijos, la forma como nosotros vamos a educar a nuestros hijos. Nunca les puede faltar la disciplina cuando el caso lo amerita. Si no, vamos a tener muchísimos problemas con los muchachos cuando estemos
cuando tengamos tenemos aquí también en Proverbios 58:3 dice lo siguiente: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, la naturaleza que tenemos la traemos. La naturaleza caída no es algo aprendido, no es producto de una preparación, de una formación humana, no, es algo que nace, que viene desde nuestros ancestros, desde la caída de Adán y Eva. Desde ese momento su naturaleza fue transformada por el pecado y desde ahí heredamos esa condición. Así que desde que nosotros estamos naciendo, estamos lejos de la palabra. O sea, el hombre cuando nace no tiene ninguna posibilidad de buscar el reino de los cielos. El hombre va a buscar religión porque hay una necesidad. Hay en su corazón algo que le dice, tienes que buscar algo que necesito. Y el hombre está buscando religión y busca religión y busca religión y busca religión, ¿verdad? Pero cuando vienes a Cristo, entonces Él te va a llevar a ese punto, ¿sí? Empezamos a buscar. Cuando la palabra viene es cuando tú empiezas a tener recursos. La palabra te empieza a dar el poder para que tú puedas mirar, para que tú puedas elegir, para que tú puedas tomar una decisión, ¿verdad? De aceptar a Cristo o de no aceptarlo. Pero es la palabra la que lo va a producir. Si tú no tienes palabra, nunca vas a poder tomar una buena decisión. Por eso los religiosos que son de iglesia y que no tienen palabra y que no reciben la palabra y que no están haciendo estudios serios de la palabra y no están aprendiendo a conocer su escritura, difícilmente van a poder reconocer este problema. Y por último pasamos al último versículo, que es el 12. Dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que nuestro Dios nos hizo, ¿verdad? Dios nos hizo y nosotros no tenemos ninguna oportunidad de escaparnos de esa realidad. Entonces Él es el que se encarga de proveer para nosotros todas estas capacidades, el ojo que ve y el oído que oye. Todo esto lo ha hecho el Señor. Entonces es una cosa muy importante que tengamos ese cuidado. Vamos a ver aquí algunas recomendaciones. Por ejemplo, aquí en Ezequiel 4:11 dice lo siguiente: y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Bueno, este pasaje parece que dice que él hizo al hombre ciego, que él hizo al ciego y que él hizo al mudo. No significa que Dios los haya creado así. Lo que significa que Él es el que creó la vida, desde Adán y Eva, y todo viene por una dinastía y una descendencia. Entonces sabemos que la conducta del hombre, verá, una vida licenciosa, una vida de drogas, una vida de alcohol, va a afectar genéticamente a la descendencia. Entonces cuando los niños nacen así, pues nacen con problemas y discapacidades y nacen con un montón de problemas congénitos. Pero esto no quiere decir que Dios lo haya hecho de esta forma imperfecta. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se encargó de corromper. Entonces esta es obra humana. Entonces aquí dice, ¿quién hizo la boca del hombre o quién hizo al mudo y al sordo? O sea, que él hizo a todas las personas. Lo que el versículo está diciendo que él hizo a todas las personas y los hizo perfectos desde el principio, ¿verdad? Y luego cuando nacen, cuando se viene la descendencia, vienen creando una gran corrupción. Esto es muy fuerte. Y tenemos acá también Proverbios 94:9. Dice así, el que hizo el oído no oirá, el que formó al ojo no verá. Nosotros tenemos la sensación de que Dios no nos escucha. Sí, no, lo que pasa es que Dios no es que no nos escuche, sino que Dios, hay veces que estamos en condiciones tan malas que Dios no puede atendernos, ¿verdad? Pero que nos escucha, sí nos escucha, que nos ama, que nos ama, que nos cuida, porque desde que tú te levantas y abres los ojos y tienes vida y tienes conciencia, es que Dios te está favoreciendo y te está regalando ese día, ¿verdad? Para que le agradezcamos. Pero cuando la gente no tiene conciencia de Dios, cuando la gente no ha sido regenerada, cuando no ha llegado a la palabra de ellos, entonces automáticamente no tienen conciencia de estas cosas. Ellos viven su vida como pueden, ¿verdad?
siempre creyendo que son sabios para poder ordenar y dirigir su vida, con un gran problema contra las autoridades. Y pasamos al último versículo, que es Salmo 119, 18. Dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, todos los seres, todas las personas en Cristo somos mudos y somos ciegos espirituales, ¿verdad? Y entonces Él es el que puede abrir nuestros ojos y nuestra boca. Entonces, necesariamente es importante para nosotros que aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Mientras no tengamos oído para la palabra de Dios, no vamos a hacer nada. Nosotros podemos estar sentados en la cátedra de Jesucristo, pero si nuestro oído no está capacitado para escuchar la verdad, no va a poder escuchar la verdad. Entonces es necesario que el oído esté preparado para recibir lo que Dios tiene para todos. Mis hermanos, por favor, piensen en esto. Se necesita escuchar con atención la palabra de Dios. Se necesita empezar este nuevo año con una nueva actitud de mejorar nuestra vida espiritual. La vida espiritual nunca va a mejorar si no tenemos actitud para escuchar la palabra de Dios. Es directamente proporcional la capacidad de escuchar con la vida espiritual, con el crecimiento espiritual. Si no sabemos escuchar, a donde estemos no vamos a poder hacer nada. Es necesario aprender a escuchar, tener los oídos afinados a la palabra. Mis hermanos, que Dios me lo bendiga. Los que me están escuchando saben que sin la palabra no van a poder hacer nada. Dios los bendiga a todos.